digamos, lo voy a poner por acá para que vean directo la presentación. Esta es la clase de movimiento de tierra, ¿no? Que nosotros hemos determinado, ¿ya? El cual, digamos, es una de las más importantes y se desarrollan, es una de las que mueve más dinero, ¿no? Dentro de ello. Digamos, la parte que corresponde al movimiento de tierras son dos partidas en sí. Una que es la actividad de movimiento de tierras que está a cargo de la maquinaria pesada, como este cargador frontal, esta, la retrocarga, la retroexcavadora, perdón, ¿no? Entonces, son los que van a remover, digamos, el terreno, ¿no? Digamos que acá, si esta fuera el talud, tienen que ir removiendo el terreno. Pero estas máquinas no la van a transportar, es decir, ellos pueden removerlo y tenerlo ahí, o pueden echar de un lado al otro, ¿no? Es decir, compensar, digamos, transversalmente. Eh, entonces, cuando el material que yo remuevo de toda esta parte, por ejemplo, si ustedes se fijaban acá, esto de acá inicialmente debió ser como que un talud acá. Entonces, todo este material que se ha sacado de acá se tiene que llevar a otro lugar. Entonces, para ello sí se usan los volquetes, ¿no? Entonces, esa partida es importante porque a veces no tomamos en consideración en los diseños. Y aparentemente nosotros hacemos cortes o rellenos excesivos, ¿no? Entonces, y esto eleva los costos, digamos, finales en una carretera. Entonces, para este caso. Entonces, para lo que la segunda partida, que es el movimiento de tierras, es cuando yo este material que tengo acá acumulado, que lo tengo acumulado, imagínense que estaría acumulándolo acá en la carretera. ¿Por qué en la carretera? Porque la maquinaria va a hacer esto, ¿no? O sea, el material está así, lo va a cargar y lo va a cargar en el volquete. El volquete viene a la carretera, se va llevando, viene, se va llevando, viene. Entonces, estos van a ir haciendo varios viajes y esos viajes van a tener otro costo. Ese costo es el costo que incluye el movimiento de tierras, pero en transporte, ¿no? Es el costo por transporte del movimiento de tierra. Entonces, algo que es importante cuando uno hace esta partida, ya va a haber una distancia libre de transporte, se llama. Esa distancia es la que la maquinaria misma puede transportar. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero sacar de acá y echarlo acá, para rellenarlo esta partecita, eso lo puedo hacer directamente con esto. No necesito ponerlo a un volquete para que lo lleve 5 metros, 10 metros y lo eche ahí. Entonces, ¿hasta cuándo puede, digamos, considerarse esa distancia libre? Entonces, más o menos en los contratos se especifica 100 metros, algunos 120, algunos 80, entonces quiere decir que hasta 100 metros no te va a considerar el volquete, o sea, tendrías que llevarlo, o sea, lo llevas, lo traes, lo llevas, lo traes con la misma maquinaria. Más de 100 metros ya es costoso, entonces conviene echarlo acá, que el volquete lo lleve y lo suelte, ¿no? Entonces, en ese caso. Bien, entonces nosotros, un poco repasando, tenemos digamos, para determinar nuestro volumen de tierras, tenemos áreas de corte y áreas de relleno, ¿no? Las cuales, si yo lo multiplico por la distancia, es decir, voy a hacer el método de las áreas medias, ¿ya? Voy a obtener volúmenes, ¿ya? ¿Y qué es el diagrama de curva masa? Es un diagrama que va a ir acumulando, a lo largo de la carretera se va acumulando. Entonces, cuando yo tengo este caso de que voy a cortar material, yo voy a acumular material para que esto se lleve el volquete. Entonces, voy a ir juntando material. ¿Ya? Si yo en esta parte empiezo a rellenar, por ejemplo, empiezo a echar acá para que esto se rellene, entonces el material que estoy acumulando acá va a bajar, porque ya lo estoy usando. Entonces, ¿cómo se lee esta curva masa? Cuando la curva está subiendo, en este caso así, como podemos observar, quiere decir que yo estoy acumulando material. ¿En dónde? En la carretera, ¿no? Es decir, la carretera puede tener esta forma. Ya lo voy a poner por acá. Ya, digamos, puede ser digamos que es el punto A y que es el punto N, ¿no? Es decir, la carretera no es recta.
¿ya? Pero para efectos del problema, digamos, o sea, efectos, digamos, de análisis, ¿no? De problema de análisis, yo considero como que esto es una recta, es decir, mi carretera viene de acá a acá y lo voy a poner por acá, ya más o menos así. Como que mi carretera estaría de acá. Es decir, esta carretera de acá la estoy estirando en un eje, más o menos como es el perfil longitudinal. Entonces, yo lo que estoy haciendo es colocarlo dentro del eje. Y acá es donde yo hago mi análisis. Por ejemplo, en toda esta parte de acá hasta el punto B, ¿qué estoy haciendo? A ver si me dicen ustedes, para hacerlo interactivo la clase, y yo sé en el micro, ¿qué estaría pasando desde este punto A hasta el punto B cuando hago esto? En la carretera. Sí. Eso Ahora es sí. un corte. Estoy cortando. Si estoy cortando, quiere decir que estaría acumulando. Voy a poner como exagerando un poco. Es como si en la carretera estaría acumulando ese material. ¿Ya? Y del punto B, ¿qué pasará desde el punto B? Ya lo voy a poner acá en rojo. Hasta el punto, mira, hasta acá está bajando. Pero de K hasta C, ¿está subiendo o está bajando la curva? Está bajando. Igual la curva sigue bajando. Entonces, desde B hasta C, ¿qué estaré haciendo en este tramo? Rellenar. Relleno. Estoy rellenando. Lo voy a poner en verde, ya, para que no distinguirlo con el rojo de acá. Quiere decir que en esta parte es como si tuviera acá un vacío, un forado, y tengo que rellenar. Entonces, eso es más o menos lo que estamos interpretando, pero ¿dónde está ocurriendo este movimiento de tierras? Está ocurriendo aquí, en la carretera, ¿no? Es decir, como que esto fuera mi carretera, ¿ya? Entonces, más o menos voy a hacer algo paralelo así. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, digamos que será por acá. Entonces, en esta parte estoy cortando, es como si tuviera un cerro así. Y desde el punto B hasta el punto C, en esta parte, digamos que este es el punto C, tengo que rellenar. Eso está pasando en la carretera, pero lo estoy representando en este diagrama de curva más. Entonces, eso es lo que tengo que entender. ¿Para qué? Para poder resolver cualquier problema que yo tenga con respecto a este tema, ¿no? Digamos así. Ya, vamos a hacer un ejemplo más o menos práctico. Acá está, este es el método de las áreas medias. Esto creo que sí ya lo han desarrollado cada uno de ustedes con sus docentes, ¿no? Y nosotros acá nos aproximamos a un volumen, es decir, el volumen que nosotros estamos calculando acá, ya, digamos, de este terraplén, sería el promedio de las áreas por esa distancia. Bien, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que si yo saco una sección más, digamos, por aquí, digamos, acá haría una sección, entonces el volumen que voy a obtener y saco de a esa línea B, ¿no? A ese corte, y de B o de D hasta ese A2, entonces voy a tener dos volúmenes. Si yo sumo esos dos volúmenes, no voy a obtener este volumen total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay ciertas variaciones. Es decir, este método no es un método exacto, es un método aproximado. Entonces, quizás alguno me pueda decir, ¿no? Profesor, entonces, de repente en un tramo yo le estoy pagando de más al contratista, ¿no? Al hacer este método, porque no es exacto, ¿no? Sí, puede ser que en un tramo le estés pagando de más, pero quizás en otro le estés pagando de menos. Y si nosotros sacamos a lo largo de una carretera, se va a compensar. Y las diferencias no van a ser significativas, ¿no? Por eso es que nosotros sacamos secciones cada 20 metros, ¿no? Cada 20 metros, cuando es una tangente, y cuando es curvas, vamos a sacar cada 10 metros. ¿Por qué? Porque en curvas hay, digamos, mayores diferencias, ¿no? En cuanto a el movimiento de tierras, ¿no? Digamos así. Entonces, aparte de esas secciones que se dan en esos puntos, también se sacan secciones a veces en los PCs, en los PTs, algunos sacan en PCs, PI, PT, ¿no? Y en cada una de ellas también va a sacar el mismo promedio, porque va a calcular en todas las secciones del programa, no va a disgregar. Entonces vamos a tener muchas secciones, ¿no? Como ustedes lo han visto en el kilómetro de carretera que han venido desarrollando. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de dos tipos de compensación, ¿no? Una va a ser la compensación transversal, que sería esta de acá, cuando nosotros usamos
el material que yo corto acá, lo voy a rellenar acá. Para esto, ¿necesitaré o no maquinaria pesada, volquetes, para hacer este movimiento? No. No, No, profe, porque está muy cerca. está muy cerca, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer directamente ya la maquinaria. Y yo estoy pagando hora máquina, ¿no? O sea, nosotros pagamos por hora máquina, tanto los volquetes como las maquinarias. Entonces, dentro de esa hora máquina, él saca y tiene que acomodarlo en el otro lado, ¿no? Entonces, va a ir usando esto. Entonces, acá se va a presentar lo que se llama el índice de compactación. El índice de compactación, ¿qué quiere decir? Que si yo traigo en un volquete, por ejemplo, 1 metro cúbico de material y pretendo llenar un espacio que tiene exactamente 1 metro cúbico, por ejemplo, lo voy a llenar. En el momento que yo compacte me va a faltar un poquito, ¿no? Entonces me va a faltar un poquito para completar eso. Entonces quiere decir que si yo quiero rellenar, tengo que traer un poco más, en ese caso. ¿Ya? ¿Y cuánto más será? Depende de las densidades que tengan los materiales, ¿no? Del terreno y de la densidad del suelo que se esté excavando, ¿no? En ese caso, el terreno que yo voy a rellenar lo llamamos como a veces terraplén, ¿no? Cuando es por encima. Bien, entonces ese índice a veces es 1.10, 1.2, ¿no? En el ejercicio de clases creo que le pusimos 1.5, que es bastante, no se da tanto así, pero bueno, es un ejercicio académico, ¿no? En este caso. ¿Y cómo se interpreta esa compensación? Esta es una imagen en 3D. Quiere decir que el material que yo estoy sacando acá, lo voy a ir echando acá, ¿no? A lo largo de la carretera, voy sacando este material de acá, lo voy echando acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que corto acá, lo voy a compensar con lo que voy a rellenar acá, ¿no? Es decir, y me va a quedar ahí formado la carretera, ¿no? Entonces, en ese caso. ¿Y eso con quién lo estoy haciendo? Solamente con la maquinaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver si apagamos el micro, por favor. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros tenemos este punto R segunda 1 y R'1, que es relleno, y me da la altura. Este es, por ejemplo, si este es mi eje, ¿ya? Y estoy mirando para allá, este será mi lado izquierdo, por ejemplo, y este será mi lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo tengo el R', es decir, en el lado izquierdo hay mucha más altura, ¿no? Toda esta altura de acá. Y en el lado derecho tengo R segundo, es decir, tengo esta altura menor, digamos, ¿no? Un poco más chico. Entonces, esto se lleva a un gráfico como este tipo, más o menos que el que tenemos acá al costado, como el de acá. ¿Ya? Y cuando nosotros lo ajustamos, nos va a quedar más o menos ahí. Esta línea discontinua me representa líneas de compactación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir acá? Que estas alturas de acá se pueden compensar, es decir, lo que estoy usando de allá lo voy a usar acá. Entonces, cuando yo hago la compensación transversal, me va a quedar así. ¿Esto qué significa? ¿No? Digamos que esto de acá fuera mi carretera. ¿No? Voy a ponerlo por acá. Digamos, estoy poniendo como si el eje fuera la carretera, ¿no? De costado, digamos así. Ya, esta es mi carretera. Entonces, quiere decir que en este lado de acá, yo tengo acá como que un vacío, un hueco, ¿no? Para rellenar. Y de este otro lado, voy a ponerlo en azul, ya, tengo como que algo para cortar. Entonces, ya, cuando yo quiero echar esto de acá a acá, a esto se le llama una compensación longitudinal, es decir, es a lo largo de la carretera. Entonces yo voy a ir echando esto a lo largo de la carretera, en este caso. Bien, entonces, como vemos, esta compensación transversal puede ya como que no ser hecho con estos volquetes, ¿no? Es decir, ¿en qué caso no usaría volquetes para compensar esto? O sea, para echar el material de ahí de un lado a otro. A ver quién me dice. ¿Cuándo no uso volquetes? ¿Y cuándo sí uso volquetes? ¿Cuando está compensado? No, o sea, ¿cuándo voy a usar? Inclusive cuando yo quiero compensar, o sea, digamos esto mismo,
voy a hacer uso de volquetes. En algunos casos, o sea, cuándo uso volquetes y cuándo no. Eso es importante porque eso tiene que ver con el traslado del material. O sea, cuándo le voy a pagar y cuándo no. ¿Cuándo sobra? Cuando la distancia está más de 100. Ajá, más que la distancia libre, no puede ser 100, 120, todo, efectivamente. Si esta distancia que yo voy a transportar es menor a la distancia libre, le vamos a llamar así, a la distancia libre, digamos que esto fuera 80 y mi distancia desde la progresiva 1 hasta la 3 fuera 80 metros y mi distancia libre es 100 metros, entonces no tengo que pagar nada, eso lo va a hacer la maquinaria nada más. ¿Ya? Pero cuando esa distancia libre, digamos, es menor que mi distancia de transporte, que vamos a llamarlo luego, ¿ya? En ese caso sí yo tengo que hacer uso de los volquetes, ¿no? Para esta situación. Bien, entonces, ahora acá, cuando nosotros acá estamos viendo en función a áreas, ¿no? Estas son áreas. Pero recuerden que este es el diagrama depurado de Center. Recuerden que el diagrama de curva masa, acá no es área, acá tiene que ser volumen. Entonces, ¿y cómo se representa entonces el diagrama de curva masas? ¿Cómo paso del área acá, no? Es decir, es como si yo tuviera, entonces, bueno, está bien, un corte, tuviera esto de acá, esta área, ¿no? Que quiero cortar, ¿ya? Y lo quiero rellenar acá, ¿no? Lo voy a rellenar acá. Entonces, así. Es decir, como área, esto va a ir acá, ¿no? Pero ¿esto qué significa, no? Entonces, significa lo siguiente. Si yo estoy acá, digamos, voy a ponerlo en color de negro. Si esto fuera mi carretera, ¿no? Digamos así, voy a poner así en perspectiva, ya para ver. Si esto fuera la carretera, entonces de este punto, voy a tomarlo en azul, ¿ya? Voy a poner en azul cuando corto y en verde cuando relleno, para más o menos. Acá cuando yo empiezo ya a cortar, voy acumulando acá, o sea, digamos, si empiezo a cortar el material, voy acumulando acá, ¿no? Digamos, el material en esta parte. Ya, es decir, acá empieza a acumular, empieza a ver más, empieza a ver un poco más, ¿en dónde? En la misma vía. ¿Ya? Acá toda esta parte que estoy cortando, la curva va a ir subiendo hasta este punto. Cuando yo hago el cambio de acá y empiezo a rellenar, es decir, en esta otra parte de acá, yo tengo, digamos, que llenar un vacío, un hueco por acá, digamos así. Entonces, en esta parte lo que va a pasar es, a partir de este punto Q, yo voy a empezar a usar este material. Entonces lo empiezo a echar acá, empiezo a rellenar por acá, por acá, por acá. Entonces la curva empieza a bajar. Sí. ¿Ya? Luego vamos a hablar de lo que se llama la línea de distribución. ¿Ya? Y esas líneas de distribución me sirven para programar cómo se debe realizar la compensación de los diagramas de masa. Es decir, cuando esta línea de distribución, ya lo voy a poner más o menos acá, ¿no? Digamos que esta fuera mi línea de distribución, ¿ya? Empieza, ¿no? En un punto y termina en el mismo punto, ¿ya? Entonces, acá me va a generar una cámara, ¿ya? Es decir, esto para mí, ¿ya? A veces aparece como C, a veces aparece como A, ¿no? A1, A2, A3. Entonces es indistinto. Pero esto de acá, digamos, de este punto, ¿ya? Acá es Q', yo le voy a llamar acá A, Q'B, sería una cámara cerrada. Cerrada y compensada. ¿Por qué? Porque todo el material que yo voy a cortar acá, todo ese material que voy a cortar acá, en esta parte, ¿ya? Que voy a sacar de acá, todo ese material va a entrar exactamente en la otra parte. Es decir, va a rellenar todo esto. Es decir, todo este material va a ir acá. Y no me va a sobrar, ni me va a faltar material. Entonces, en este tramo, desde acá hasta este punto de acá, hasta B, por ejemplo, digamos que fuera esto, mi carretera va a estar cerrada y compensada, en ese caso. Ahora, que mi cámara sea cerrada no significa que no puedo usar volquetes.
si la distancia que se va a presentar es mayor a la distancia libre, tengo que usar volquetes, porque estoy dentro de la vía. ¿Okay? Bien, este era un ejercicio que estaba en clases, esto ya, digamos, saben cómo se conforma, y acá me dice primero cómo es que se presenta la distancia media de transporte. ¿Ya? Y acá nosotros vamos a hacer uso de los centros de gravedad. ¿De quién? De las figuras que se presentan ahí. Ya puede ser el área, ya, pero en el caso nuestro va a ser del volumen. ¿Ya? Ambos coinciden, ya ambos centros de gravedad deberían coincidir más o menos en la línea vertical, ¿no? Porque el centro de gravedad va a ser el mismo, ¿no? Digamos, en ese caso. Entonces, acá estas fórmulas son importantes, sobre todo de cara a su examen, deberían tenerla y considerarla, porque con esta también se trabaja mucho, sobre todo esta de acá. ¿Ya? Con esto yo obtengo, me dice que el momento de transporte, el cual vamos a hablar luego, ya que se obtiene, vamos a ver cómo se obtiene este momento también, ¿no? Del diagrama de masas, es igual al volumen, del cual también se obtiene del diagrama de masas, por la longitud media, ¿no? Entonces, en este caso, la longitud media ya saben que es la longitud que se presenta desde el centro de gravedad, ¿no? Del área que voy a cortar hasta el centro de gravedad del área que voy a rellenar, ¿no? Entonces, bien, entonces, acá vamos a hablar de las distancias que se involucran, ¿no? La distancia media es la distancia comprendida entre el centro de gravedad de la zona de excavación y la zona donde se va a rellenar o terraplenar. La distancia libre es la distancia por la cual no se recibe un pago directo, es decir, se paga en el movimiento, en la partida de movimiento de tierras, ¿no? O sea, con la maquinaria ya la estás pagando. Pero no se paga a los volquetes porque no vas a usar volquetes. Eso es lo que quiere decir esa distancia libre de transporte. O sea, está involucrando básicamente el transporte longitudinal, ¿no? Esto tiene que tener cuidado qué valor les dan, por ejemplo, en un examen. Puede ser 120, 80, 100, dependiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver si checan su micro, por favor. ¿Ya? Y la distancia excedente, ¿ya? Esa es la que vamos a pagar, ¿no? ¿Y cuál es esa distancia excedente? Es la distancia media de transporte menos la distancia libre. A ver, ¿cómo así? Voy a ponerlo acá. ¿Ya? Digamos, tengo este gráfico de las áreas, ya saben que pasamos a volúmenes, nosotros trabajamos con esta gráfica de volúmenes. La línea AB, ¿qué cosa sería para mí? ¿Qué podría ser esa línea AB? A ver si me dicen. Si están prestando atención, deberían saber qué es esa línea AB. Línea de compensación. O sea, la línea de distribución, ¿no? La línea de distribución podría ser también línea de compensación, ¿no? O sea, igual podríamos llamarlo, porque nos sirve para compensar. Bien, ¿y qué cosa sería T', Q', S'? ¿Qué cosa es? T', Q', S'. Los centros. No, o sea, la figura que se está formando, el T', Q', S'. Miren que empieza justo en el punto con la línea de distribución, ¿no? Primero hay corte, luego relleno y termina en la línea de distribución. ¿Qué cosa es T', Q', S'? ¿Cámara? Me está conformando una cámara, ¿no? Y en este caso es una cámara cerrada y compensada, porque empieza y termina en la línea de distribución. ¿Ya? Quiere decir que el material que yo estoy usando acá, ya voy a rellenar todo lo que esté acá. Bien, vamos a ver acá cómo se ve la figura. Entonces, ya haciéndolo un poco más práctico. Lo voy a hacer el de acá, ¿ya? Porque esto es un poco más fácil de... A ver, si yo tengo que hacer esto, acá, digamos, mi línea de distribución va a ser la línea AB. Esta es mi carretera, lo que está acá abajo, ¿no? Mi carretera puesta en forma longitudinal. Obviamente la carretera tiene curvas y tiene otra cosa y todo eso. Entonces, ya dijimos que en azul va a ser los cortes y en verde los rellenos. Esta primera parte
¿qué estaría pasando cuando la curva sube hasta este punto? ¿Qué ocurre acá? Accidente de corte. Estoy cortando, no lo voy a poner así, cortando. Es decir, acá estoy acumulando material, lo voy a poner así para que vean. ¿Ya? Y luego tengo en la siguiente parte, cuando la curva baja, cuando la curva empieza a bajar acá, hasta este punto tengo ya, entonces, hasta este punto, por ejemplo, el material que viene de acá va a pasar acá. Entonces, esta cámara es una cámara cerrada y compensada. O sea, no me sobra ni me queda material. En el siguiente tramo, hasta acá, ¿qué estoy haciendo en este tramo? Relleno. Acá necesito rellenar. Tengo un hueco acá. ¿Ya? ¿Y de dónde voy a traer el material? Lo voy a traer de acá, pues, ¿no? De este tramo. ¿Ya? Entonces, esto viene para acá. Entonces viene. Y en este último tramo, ¿qué está ocurriendo? Corte. Estoy cortando. Bien, entonces lo voy a poner acá. Acá tengo un corte, ¿ya? En la carretera, pero este corte me quedó en la carretera, ya no tengo dónde ponerlo, ¿no? Ya terminé. Entonces tengo este corte, lo voy a poner así como doble línea, acumulado en mi carretera. Es decir, acá tengo material y está en mi carretera. Entonces tengo que llevarlo a un depósito o botadero, ¿ya? También lo conocen como DME, ¿ya? O sea, puede ser varios nombres, ¿ya? DME, en algunos casos. ¿A qué se refiere? A un botadero o a un depósito. Es el lugar donde voy a llevar el material. Este lugar, o sea, no es cualquier lugar, no es que yo agarro y lo echo al costado de la vía. Recuerden que los proyectos tienen un componente que es el de impacto ambiental. Entonces, o sea, una carretera va a impactar ambientalmente. Entonces, tú tienes que decir dónde se va a botar. Entonces, tienes que buscar una zona del terreno donde tenga ciertos declives y tú vas a botar para, digamos, más o menos mantener el paisajismo de esa zona. ¿Ya? Igual, cuando tengo un yacimiento, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, esto es un yacimiento, o también le llaman cantera. ¿Ya? Entonces, yacimientos o canteras, ¿no? Entonces, tengo que buscar un lugar donde haya material apropiado para poder usarlo, ¿no? Como parte de mi carretera. Bien, entonces, acá, ¿qué es lo que me va a decir lo siguiente? Profesor, Entonces, ajá. Una pregunta. Usted había dicho de que si nuestra línea de distribución corta o intercepta los dos puntos, se puede compensar con el material excedente de la parte izquierda. En este caso, ¿se cumpliría igual si la figura no es simétrica? Claro. O sea, o sea, es más, la figura no va a ser simétrica. ¿Ya? Pero, ¿qué está significando eso? ¿No? Por ejemplo, que de repente, es más, puede ser así, ¿no? Voy a ponerlo acá. Lo que pasa es que primero saco la idea y después salgo, porque si salgo de acá lo voy a borrar. ¿Ya? Pero ahorita te respondo tu pregunta. ¿Ya? A ver, primero de acá, el material me va a quedar ¿en dónde? En el centro de gravedad. Por ejemplo, cuando yo voy a compensar esto, desde este punto hasta este punto serán los centros de gravedad. Esta será mi distancia de la que tienen acá. Después acá, ¿no? Mi distancia media de transporte. ¿Ya? Entonces, si esta distancia media de transporte, por ejemplo acá, para esta parte, ¿no? Que voy a hacer la primera partecita, ¿ya? Es menor que mi distancia libre, no pago nada. Lo hago con la maquinaria. Pero si es mayor, entonces sí voy a pagar. ¿Qué voy a pagar? Digamos que esta es mi distancia, mi longitud media, ¿no? De transporte. Ya, digamos que mi longitud libre sea de acá, ¿no? Que esto sea 100 metros, ¿ya? Digamos, por decir, ¿no? Mi longitud libre.
¿Qué es lo que voy a pagar? El excedente. Ya, es decir, voy a ponerlo acá en negro. Ya, es decir, voy a pagar la distancia media menos la longitud libre, voy a pagar esto. No, de acá a acá nada más. Toda esta parte no se van a componer. Ya, esa parte pagaría. Es decir, la longitud media menos la longitud libre me va a dar la longitud excedente, ¿no? Entonces, ya, la longitud excedente, ¿no? LL lo igual así. Entonces, esto es lo que yo pago, esa distancia. En cada una de las cámaras, primero en cada una de las cámaras cerradas, no tengo que hacer ese análisis. Entonces, eso es lo que voy a pagar. Ahora, acá, como ven, esta cámara es abierta y lo tengo que llevar a un depósito. Entonces, ese depósito, ya, más o menos la carretera será así, ¿ya? Lo voy a poner acá. Digamos que esto fuera mi carretera, ya, y digamos que esto, voy a ponerlo así, ¿ya? Y que mi cámara abierta, esta es la de corte, está acá, ¿no? Pueden hacer este porque si no, no. Ya, puede ser esto. Ya, entonces, para mí la longitud va a ser desde su centro de gravedad de acá, ya, voy a ir por la carretera hasta un desvío, ya, hasta acá, y luego, digamos, la carretera tendrá un desvío acá, ¿no? Para el botadero. Digamos que por acá está su desvío. Ya. Entonces, lo voy a llevar una longitud L1, ya, una longitud L1, muy bien, una longitud L1, ya, y lo voy a poner en otro color, ¿sí? Ya, y luego desde la carretera, desde su eje hasta el botadero, habrá una longitud L2, ¿no? Y acá, digamos, estaría el botadero donde voy a dejar el material. Entonces, ¿cómo lo represento esto en mi gráfico? En mi gráfico se representa así, ¿no? Digamos que este es su centro de gravedad, será desde aquí y hasta acá. Es decir, voy a poner todo esto. Ya, esa será para mí la longitud L1 y el otro será L2, ¿no? L1 es voy con la carretera y luego salgo al depósito L2. O distancia 1, distancia 2. Es decir, estos son estos de acá, ¿no? En la carretera se presenta así, pero en mi gráfico se representa así, como dos longitudes. Bien, ¿queda claro esto? ¿Queda claro esta parte? Para contestar la pregunta de su compañero. A ver si contestan, porque no sé si... L1 es a partir de... Sí, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Voy a salir entonces de acá, de acá. Sí, así se está viendo la pantalla, ¿no? Ya, voy a poner acá un paint. Aunque esto es diferente, ¿no? Ya. Entonces, lo que comentaba su compañero, ya digamos que yo tengo acá una carretera, ¿ya? Y puede ser que en este tramo, ya yo tenga algo así, y llegue hasta por acá, ya tenga corte, y en este otro tramo de acá, tenga relleno. Es decir, en mi diagrama, esto irá más o menos así, pues, ¿no? Ya, acá, todo esto toda esta parte de acá estoy cortando, entonces mi curva irá subiendo, digamos así, ¿ya? Luego de acá un relleno, de repente baja y después puede ser así, ¿ya? O, por ejemplo, podría ser más o menos así, ¿no? Exagerando un poco, que corte mucho y luego venga acá, luego tenga así y que tenga acá una cámara abierta, por ejemplo. Entonces, esta figura no es regular, pero es una cámara abierta, es decir, hasta acá yo voy a cortar y este tramo de acá
voy a rellenar. Lo que pasa es que de repente yo acá estoy cortando, digamos, una altura así, y en este tramo más pequeño, de acá de último, perdón, estoy rellenando un foso más profundo, por ejemplo. Y el mismo material, de repente todo ese material lo voy a hacer acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, cuando sale y llega, quiere decir que estoy usando todo el material, en ese caso. Puede ser que mi gráfica salga así, ¿no? Y, por ejemplo, y esta es mi línea de distribución, ¿no? Puede ser que salga así, echado para un lado, o puede ser que salga así, para el otro lado. Entonces, igual, ¿no? O sea, de repente acá corto mucho, pero después acá he hecho de a pocos, ¿no? Entonces más o menos algo así, en este caso. ¿Eso responde a tu pregunta, me dices? Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces, ya no importa qué figura se presente, digamos, en ese caso, nosotros vamos a, si empieza en la línea de distribución y termina en la línea de distribución, quiere decir que la cámara es cerrada y compensada. Así de simple. Bien, ahora, acá me va a quedar igual, ¿no? O sea, si yo hago acá mi análisis, ya, acá esto ya se compensó, y entonces acá me va a quedar un poco de material, ¿no? Entonces, es decir, acá me falta, como la línea va para abajo, entonces quiere decir que acá tengo que rellenar esta parte, ¿sí? Entonces voy a tener que rellenar esta parte. A ver, un segundo. ¿Cómo hago para...? A ver, un momento voy a apagar mi cámara, voy a enchufar. Estoy quedando sin batería. Listo. Y ahora sí, espero que esté cargando. Bien, entonces, acá, por ejemplo, estas figuras tendría que llevarlo, o sea, como tendría que traer de una cantera o de un yacimiento, ¿no? El material que necesito para, digamos, esta parte, ¿no? Lo voy a poner acá, más o menos para que... A ver, ¿no? Bien, entonces, esto para mí podría ser como si fuera también una figura, triangular, ¿no? Más o menos así. Si es que yo tomo así, más o menos tiene esa forma. Entonces, como yo me aproximo, podría decir que está, digamos, a 2/3 de esta distancia o a 1/3 del cateto, ¿no? Más o menos acá. Entonces, el centro de gravedad de esa figura. Ya, esto es clave porque con eso se resuelven los ejercicios, ¿no? Cuando yo tengo una figura que es más o menos triangular, yo lo voy a considerar como un triángulo. Así que tomo esa distancia, para mí, digamos, este es su centro de gravedad de esta figura, de acá saco, y es como si yo estaría haciendo acá en la carretera, llevándolo de acá, ¿no? Es decir, no, perdón, al revés, ¿no? De acá lo estoy trayendo hasta este punto. ¿Ya? Igual, esta es una distancia de 1, la distancia que se recorre en la vía, y esta es una distancia de 2, ¿no? ¿Cómo salen esas distancias que tengo acá? Entonces, vamos a ver, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Digamos que sea de acá, lo que viene todo el camino a la vía, esta será una distancia de 1, ¿ya? Y lo que sale del desvío será el de 2. Entonces, esto es lo que ocurre en la realidad y esto es lo que se visualiza en nuestro diagrama. Entonces, paso a hacer. Bien, a ver, este era un ejercicio, estos, digamos, lo han resuelto cada uno de ustedes seguramente con sus profesores,
ya en clases, porque este es un ejercicio de clases, acá se formó, por ejemplo, dos líneas de distribución, la línea de distribución 1 y la línea de distribución 2, ¿ya? Y la cámara ABC está compensada, acá está la carretera acá abajo, ¿no? La CDE también, la E, esta está bien. Con la línea de distribución 2 compenso esta de acá y me queda esta cámara GHK, que es una cámara abierta, ¿ya? Entonces, esto de acá a acá hay un tercio, ¿no? De esta longitud. Si yo conozco esta longitud GK, entonces podría determinar esa longitud. Entonces, desde su centro de gravedad, desde acá va a venir una distancia de 1, ¿ya? Y luego acá está el desvío, va a ir una distancia de 2 al depósito, ¿no? Entonces, en este caso. Bien. Acá, por ejemplo, este es un diagrama de curva masa, esta y esta de acá, es la misma. Ya, usando algunas líneas de distribución, logramos tener acá, digamos, en esta parte de la vía, acumulado el material, ¿no? En este caso. Entonces, como es corte, esto tengo que llevarlo a un depósito. Tiene que ir toda la carretera una distancia de 1 y luego bajar acá una distancia de 2. En este caso, ya la cámara abierta me queda acá, es decir, todo lo demás ya se compensó. Y de acá tiene que ir de su centro de gravedad una distancia de 1 y luego una distancia de 2. ¿Cuál de los dos es más eficiente? El de acá. Es decir, cuando tú haces tu línea de distribución, tú tienes que procurar que tus cámaras abiertas estén cerca de tus yacimientos o canteras o cerca a tus depósitos o botaderos, ¿no? En este caso. Bien, esto de acá también ya fue la otra pregunta, pero ahora vamos a resolver la pregunta, esta pregunta que es una pregunta de un examen, ¿sí? Bien, entonces lo voy a poner por acá. Ya, esta era la pregunta, creo que fue del año 2021, ¿ya? La pregunta de acá. Y la pregunta era lo siguiente, ¿no? A ustedes les daban unos volúmenes, ¿ya? Es decir, esto de acá ya era datos para ustedes. Esto de acá. Igual que la distancia libre, ¿ya? Entonces les daban estos volúmenes. ¿Ya? Pero acá les voy a indicar primero con este ejercicio de clases, ¿ya? Inicialmente, vamos a analizar esto para que vean de dónde sale, ¿no? Porque no siempre les dan. A ver acá. Acá la pregunta acá era, igual, ¿no? Determinar el, el costo, ¿no? Del transporte, en este caso. Acá tengo, ¿cuántas cámaras hay ahí? A ver, ¿cuántas cámaras cerradas tengo en esta imagen? A ver, me dicen ustedes. 5. Porque esta pregunta ya la han hecho. Ajá. 5. 5. ¿Y a cuántas cámaras abiertas? 1. 1, ¿no? La cámara abierta es la cámara 4. 4, ¿no? ¿Cuántas líneas de distribución hay? 2. 2 líneas de distribución. Muy bien. Entonces, a ver, ya voy a copiarlo esto mejor porque si no sale bien en la otra parte. Acá creo que es mejor. ¿Ya? Voy a poner. Profe, los Pasa que en momentos el. de Ajá. transporte siempre van a darse de dato. ¿Cómo? Pues ahorita les voy a decir de dónde salen los momentos. ¿Ya? O sea, porque una cosa es que podría ser dato o podría ser pregunta, ¿no? En este caso. Ya. A ver, por ejemplo, acá las cámaras no son simétricas, ¿no? Como decía su compañero, puede ser que haya ciertas variaciones. Pero, por ejemplo, con la cámara 1, perdón, con la línea de distribución 1, la cámara A1 sería una cámara abierta o cerrada. Cerrada. Cerrada, ¿no? Entonces, esta ya está compensada. Cerrada. Entonces,
Ya, esta es la cámara A1. ¿Cómo determino el volumen de esta cámara? El volumen va a ser con respecto a su línea de distribución, ¿ya? ¿Cuál es la longitud? O sea, digamos, la mayor altura que yo ¿Punto máximo? consigo. En este caso, claro, el pico, ¿no? Este máximo, ¿ya? Cuando yo tengo ahí será 100, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver el ejercicio. Ya ustedes pueden ir checando si quieren con el ejercicio de clases, ¿no? Perdón, de acá, ¿no? Ya. Y si ven, el primero de ellos, su volumen es 100. Ya. Y su momento es 30.56, ¿no? En este caso. ¿De dónde sale ese valor de 30.56? Ya voy a retroceder acá. ¿Ya? Entonces, el volumen es la altura máxima con respecto a la línea de distribución y su momento va a ser el área de ese triángulo. El área de ese triángulo será esta base, ¿no? Si ven la distancia ahí, más o menos es un poco más de la mitad, ¿no? Digamos que fuera 0.6, ¿ya? 0.6, ¿no? de esta distancia, ¿no? Esta distancia está en hectómetros, es decir, de acá a acá mide 2 hectómetros, ¿ya? Y 2 hectómetros es más o menos la distancia de dos de estas líneas. Quiere decir que una de esas es un hectómetro. Un hectómetro es 100 metros. ¿Ya? ¿Cómo sé? Porque la distancia de 2, acá dice 200, 300, hasta en metros, ¿no? Entonces es 100 metros. Entonces, si yo hablo acá en digamos, el volumen en metros cúbicos, ¿ya? Que esto de acá sería 100 metros cúbicos, entonces esto va a ser 60 por 100 entre 2, ¿no? ¿Cuánto sale eso? A ver, como acá lo voy a poner en hectómetros, sería, porque me piden en hectómetros, ¿no? 100 por 0.6 entre 2. 0.6 entre 2 es 0.3. Por 100 sale más o menos 30, ¿no? Digamos así, que es el área de ese triángulo. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo han puesto acá? ¿Ya? Sale 30.56, ¿no? Es decir, no es 0.6 exacto, es 0.6 algo, ¿no? Entonces, esa distancia. Entonces, así se saca de cada uno de ellos. Profesor, Por ejemplo, disculpe, de la cámara 2 es 800, dice su altura. Miren, acá está profe, disculpe, ¿y la 700. distancia? ¿Cómo? ¿Y la distancia cómo le sacamos si es 60? Tendría que ser midiendo, ya por eso hay dos formas. Uno midiendo. En un examen no te pueden dar así, pues, ¿no? O sea, en el caso del examen, recuerden que para ustedes estos serán datos, tanto el volumen como el momento. Lo que les estoy explicando es de dónde salieron estos datos. O sea, cómo se obtuvieron estos datos, ¿no? Para poder hacerlo. Por ejemplo, de la cámara 2, ¿no? Su altura, desde su línea de distribución, que es este L1 hasta acá, es más o menos 800, ¿no? Y eso es lo que te dice acá, es 800. La cámara 3, por ejemplo, es 698, ¿no? La cámara 3, miren, está casi en 700, ¿no? Un poquito menos es ahí, según esto. Ya, acá lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente, ¿no? La cámara 4 ya no lo mido con respecto a esto, sino lo mido con respecto a esta línea de distribución. La altura desde acá hasta acá, ¿cuánto es de la cámara 4? Va a ser esta, 438.9. Quiere decir que esta línea de distribución se encuentra a 438.9 metros de acá. La cámara 3 se mide de acá hasta acá. Esa es la altura de la cámara 5, perdón, ¿no? Entonces, y esa altura sale 286.25. Y miren, la cámara 6 es 351.75, ¿no? Es decir, desde acá hasta acá, ¿no? Hasta el pico más alto. Ya. Profe, lo No correctivo sé. está en metros, pero en la tabla Ajá. lo está poniendo en decámetros, ¿no? O No, hectómetros. hectómetros. Claro, lo que pasa es que ahí el problema, como les daban en hectómetros, ustedes podían armar,
Yo estoy armando acá en función a lo que estamos colocando acá, ¿no? Y acá, por ejemplo, ahorita está en, bueno, esto está en metros, ¿no? Acá tendría que ponerlo en hectómetros, ¿no? Para que esté, digamos, con esas unidades, ¿no? Ya, si lo pongo en metros, lo podría calcular en metros, ¿no? Acá está, por ejemplo, la resolución del ejercicio está en hectómetros por metro cúbico. Ya, pero yo podría pasarlo a metros, ¿no? O sea, lo multiplico por 100 y no pasa nada, pues, ¿no? Igual lo tendría en esa forma, ¿no? A ver, en este caso, ¿no? Pero acá, por ejemplo, este ejercicio de acá, sí te daban en metros, por ejemplo. Las progresivas, ¿cómo lo tengo acá? Voy a poner un poquito más grande. Me voy a acercar para que lo vean mejor. Acá las progresivas están, por ejemplo, 0 más 149.146, quiere decir que de acá hasta acá hay 149.146 metros. En este caso. Acá, ¿cuántas líneas de distribución hay? 3, ¿no? 1, 2, 3. Bien. A ver, ¿cuántas cámaras se han formado acá? Tengo, con la línea de distribución 1, tengo solamente la cámara 5, que es cerrada, la de acá. Con la línea de distribución 2, tengo la cámara 2, 3 y 4. ¿Ya? Que son las 2 y 3 son cerradas y la 4 es abierta. Como esto está subiendo, entonces quiere decir que esto de acá está en corte, ¿no? Entonces voy a tener material acumulado que llevar a un botadero. ¿Ya? Y con la línea de distribución 3 se forma la cámara 1, que también está subiendo, por lo tanto es corte. Eso también hay que llevarlo a un botadero. Bien, entonces lo demás es solamente ejercicio, o sea, ya resolver nada más. Este ejercicio era bastante básico, bastante sencillo, porque a ustedes ya les daban estos valores, ¿no? Digamos acá. ¿Ya? Y para efectos de examen, a veces estos valores de repente no pueden ser muy coherentes porque son ejercicios de examen, ¿no? O ejercicios teóricos, prácticos, entonces a veces no necesariamente obedecen a la lógica. Pero si, por ejemplo, ustedes le dan ciertas figuras, ustedes podrían determinar esas áreas y podrían determinar esos volúmenes, ¿no? Bien, entonces acá vamos a determinar el área media. Bien, ¿cómo va a ser esa, primero, el área media? Recuerda que el área media, por ejemplo, ya a ver, ¿la cámara 1 es abierta o es cerrada? Abierta. Abierta. ¿Las cámaras abiertas tienen longitud media de transporte? Sí tiene. Recuerden, la longitud media de transporte es esta, ¿no? Voy a ponerles nuevamente la imagen por acá. ¿Se contempla dónde está la cantera o A ver, la longitud media de transporte es esta. Es decir, cuando yo corto y relleno, aparece la longitud media. ¿Sí? Entonces solo se va a dar en cámaras cerradas. En cámaras cerradas. Cuando yo tengo una cámara abierta, no hay longitud media, porque cuando mi cámara queda abierta, yo tengo que llevar ese material hasta un botadero o tengo que traer el material desde un yacimiento, ¿no? O una cantera. ¿Ok? Entonces, solamente en las cámaras cerradas aparece la longitud media de transporte. ¿Y a qué es igual la longitud media? Al momento entre el volumen. Esta es la fórmula, ¿no? Que aparece acá también. ¿Ya? ¿Dónde está? Por acá apareció. Acá. ¿Ya? La longitud media será el momento entre el volumen. Entonces, esa fórmula, como les dije, es clave. Porque yo puedo calcular acá, por ejemplo, ¿no? Hasta acá más o menos corto y luego voy a rellenar esto. Calcular su centro de gravedad de la cámara 2 y determinar, ¿no? O sea, lo que me refiero es esto, ¿no? Vamos a ver, voy a ponerlo acá ya, la imagen de la... Ya, es decir, si yo quisiera calcular el momento, ya, como acá estoy cortando, entonces este es el punto máximo, entonces digamos más o menos acá me parte, digamos de esta figura su centro de gravedad quedará por acá,
y de esta otra figura, digamos que quede por acá. Entonces tendría que encontrar el centro de gravedad para poder determinar la longitud media. ¿Ya? O sea, si lo hago directamente por la teoría. Lo cual sería muy complicado, ¿no? O sea, digamos, en un examen ponerme a calcular estos centros de gravedad sería un poco complicado, digamos, para hacerlo. ¿Ya? Sin embargo, a partir de la teoría, como es esta de acá, yo puedo determinar de acá, ¿no? De esta ecuación de acá. O de esta de acá, esto, de acá, o la de acá. La longitud media es el momento entre el volumen. Entonces, con esa teoría yo podría sacar acá directamente. Esto va a ser igual al momento entre el volumen. Y le doy un enter. ¿Ya? Y lo voy a correr para acá. Acá, obviamente, ustedes tienen que usar el comando redondear, ¿no? Para que pueda redondear con 3 decimales. Yo lo voy a trabajar con todos. Si ustedes lo trabajan con su calculadora, tendrían diferencias, ¿no? Entonces voy a bajarle acá nomás los decimales, ¿ya? Ya voy a poner acá. Digamos con... Profesor, una consulta. Usted Ajá. indicó de que en el examen nos van a dar, ¿no?, ya como dato el volumen y los momentos, de verdad, ¿verdad? O también lo vamos a calcular, es probable que lo No, calculemos. depende de cada docente, depende de... O sea, como les digo, esta vez los profesores están preparando exámenes. Yo también estoy preparando exámenes, o sea, ya algunos ya están listos, ¿no? Entonces, como les digo, les pueden dar la curva y a partir de la curva ustedes pueden determinar volúmenes y momentos, que es sencillo, no es nada del otro mundo, ahorita les he enseñado cómo hacerlo, o de repente les pueden dar así, ¿no? Obviamente que si les dan para calcular no les van a dar pues no, varias cámaras, pues les dan un poco menos, ¿no? De repente. ¿Ya? Y serán figuras más o menos sencillas, pues no creo que sean figuras, pues, o sea, no les van a dar una figura irregular como estas, ¿no? Tendría que ser una figura regular en la cual ustedes puedan determinar, o sea, saben sacar áreas, ¿ok? Entonces puede determinar fácilmente eso. Bien, la distancia libre en ese ejemplo era 100 metros, entonces acá le voy a poner los 100 metros, ¿no? Acá lo pongo y lo voy a mover hasta acá. Bien, ya he calculado esos dos. Acá me dice que calcule la distancia excedente. La distancia excedente, ¿ya? Acuérdense, es la distancia media menos la distancia libre. Es decir, esto es igual a esto menos esto. ¿Ya? Si me sale un valor negativo, quiere decir que mi distancia media es menor que mi distancia libre. Por lo tanto, yo acá no tengo que pagar, no voy a pagar en negativo, ¿no? Tendría que poner lo mínimo, en este caso sería 0. Entonces acá yo le puedo poner un condicional y le puedo decir si, ¿no? Si esta diferencia es menor que 0, punto y coma que me ponga 0, y en caso contrario, punto y coma que me ponga esta diferencia, ¿no? La distancia media menos la distancia libre. Ya, cierro paréntesis, lo digo. Y me va a salir 0. ¿Ya? Y en los que tenga, por ejemplo, acá en esta cámara 3, 4 y 1, no hay distancia media, solamente tengo en estas dos. ¿Ya? Ustedes en su examen, por ejemplo, recuerden que están dando con calculadora, pues, ¿no? Entonces, no haga, o sea, yo las estoy planteando como en Excel. ¿Cómo haría en esto? Yo simplemente miro. 100 menos esto me va a salir, o sea, perdón, 8 menos 100 me va a salir negativo, entonces de frente le pongo 0. Acá sí, ¿no? 117 menos 100, lo resto. Acá yo sé que me va a salir negativo, le pongo 0. Y así nada. Entonces, de esa manera se llena en el examen. Profesor, ¿Ya? disculpe, y si lo divide al contrario, no vale, ¿no? Por ejemplo, 100 entre 8,54. No valdría, ¿no? ¿Cómo? Si lo divide al contrario, en este caso 100 distancia libre entre distancia media. ¿El de acá? ¿La distancia media? ¿Esto? Ajá. O sea, si lo No, dividiría al contrario, me refiero. claro. No, es que lo que pasa es que acá la división es el... O sea, recuerda que la fórmula te está diciendo que es el momento entre el volumen. Entonces yo tengo que dividir... Abajo donde dice distancia Ah, media entre distancia libre. Le digo, y si lo dividimos al contrario, no valdría, ¿no? no, acá no estás dividiendo, estás restando. Claro, claro, Claro. y si lo restamos al Lo contrario. que quiere decir es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver acá la cámara 1.
Ya, la cámara, perdón, acá hay un dato más, que no se me está yendo. Acá yo tengo, o sea, tengo distancia libre en todas, menos en dos. Acuérdense lo que les dije hace rato, ¿no? ¿Quiénes tienen distancia libre? ¿Quiénes tienen distancia libre? La distancia libre es la que yo uso para cortar y rellenar, o sea, dentro de la misma cámara, para compensar. ¿Quiénes no tienen distancia libre? ¿Cámaras abiertas? Las cámaras abiertas no tienen distancia libre, las cerradas nada más tienen distancia libre. Por lo tanto, acá voy a ponerle 100 a todas, menos a las cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? Perdón. ¿Cuáles son las abiertas? La 1 y la 4. Acá le tengo que poner 0 y en la 4 también 0. ¿No? Ya. En este caso. Bien. Ahora le voy a calcular acá su distancia al yacimiento o depósito, ¿no? En este caso. Un segundo, quiero ver esto de acá. Ya, entonces está bien hasta acá, ¿no? Ponemos esto. Ya. La distancia al yacimiento, a ver. Acá en primera instancia el examen te decía que compenses esto. Entonces lo que te decía es, yo en la carretera tengo que llevar ¿desde dónde? Desde el centro de gravedad de esta área de que yo voy a cortar. Voy a ponerlo por acá, acá, ¿no? Voy a retroceder esto. Ya. Entonces, esto es como si fuera un triángulo, ¿no? Entonces acá. Y yo voy a ir de acá, del centro de gravedad, que se encontrará a 1/3 de esta distancia, y desde acá hasta acá, es decir, en la carretera, desde ahí hasta ahí, esta es mi distancia de 1, y la distancia de 2 va a ser 900, ¿no? Distancia de 2. Entonces, esa es la distancia que voy a llevar a este botadero. Y la de acá, de la cámara 4, ya va a ser igual de su centro de gravedad, sería de acá, ¿no? Es decir, 1/3 de esta distancia, ¿no? Esto va a ser mi distancia de 1, ¿ya? Más la distancia de 2, que sería 300 metros, ¿no? Esta distancia sería mi distancia de 2. Y lo voy a llevar al botadero. Bien, entonces eso vamos a colocar acá en la distancia del yacimiento o depósito. Bien, todas las cámaras cerradas, ninguna tiene que ir a un botadero ni a un yacimiento. Por lo tanto, la distancia al yacimiento o botadero de todas mis cámaras cerradas van a ser 0, ¿no? ¿Ya? El único que va a tener son mis cámaras abiertas, que en este caso sería la cámara 1 y la cámara 4, ¿no? Entonces, justamente lo contrario, si estas tienen distancia libre, estas tienen distancia al yacimiento. Bien, entonces acá voy a colocar esa distancia. Ya, la distancia de esto va a ser, a ver, 149.146, ya a ver si ustedes lo hacen con su calculadora, igual 149.146, ya, entre 3, ¿no? Ya tengo 1/3 de esa distancia. Estoy de acá hasta acá. Ese es el D1. Más 900 será, ¿no? Ya esto lo voy a poner entre paréntesis de acá. Más 900. Y me sale este valor, ¿no? Voy a bajar acá las decimales, ¿no? No. Listo, me sale este valor. ¿Ya? Así me sale esta distancia, a ver, 1/3 de esto más 900, ¿sí? 1/3 de 149.146 más 900 debe ser esto. La cámara 4 sería
primero la distancia, ¿no? 502.287, 502.287 menos 421.564, esto entre 3. A ver acá. 502, esto entre 3, ¿no? A ver. Ya, a ver si sacan ese valor, ¿ya? 502.287 menos 421.564 entre 3, ¿ya? Y a eso lo voy a sumar 300, ¿no? 300 más esto. Ya. ¿Les sale este valor? A ver, me dicen, confirmen eso. Estos dos valores. ¿Ya? ¿Alguien lo está calculando o no? Lo estoy esperando por gusto. Sí, profe, sale igual. Ya, muy bien. Entonces, acá la distancia que voy a pagar, la del transporte, va a ser la distancia excedente más lo que van a transportar, ¿no? Es decir, va a ser la suma de estos dos. ¿Ya? Es decir, de las cámaras cerradas será la distancia excedente, las que pago, las que son mayores a la distancia libre, y de las cámaras abiertas será la distancia que voy a llevar a los botaderos, ¿no? En este caso. Entonces sumo estos dos, ¿no? Acá. En sumo y lo voy a pasar hasta acá. El transporte que voy a pagar en metros cúbicos por kilómetro. Entonces el transporte es distancia que ya tengo por volumen, ¿no? Va a ser entonces metros cúbicos por metro en este caso, ¿no? Entonces esto va a ser igual a esto por el volumen. Nada más. ¿Ya? Pero como a mí me dan acá en metros cúbicos por kilómetro, entonces esto lo tengo que dividir entre 1000. Igual a esto entre 1000, ¿no? Para llevarlo a metros cúbicos por kilómetro. Entonces lo voy a bajar acá los decimales. Y finalmente el costo que tengo que pagar va a ser igual, ahí uso la otra fórmula, esta de acá. Ya, voy a usar esta fórmula. Y me dice que el costo, ¿no?, es igual al costo por unidad de peso, ya multiplicado por el momento que yo obtengo de acá. Entonces, el costo en realidad que tengo que pagar acá me dice, no, el metro cúbico por kilómetro me cuesta 10 soles. Entonces, si yo tengo esto, ¿cuánto voy a pagar? Entonces va a ser igual a estos 10 soles por este valor, ¿no? Pero al 10 soles, digamos acá, lo voy a poner nuevamente, igual 10, le pongo un F4 por el transporte, ¿no? Enter. Y esto lo voy a poner así acá. Listo, entonces acá le voy a bajar también los decimales. Listo. Y acá será la sumatoria, si quieren. Ya, esto será el costo total, ¿no? Que me cuesta. Recuerden que acá es poca distancia, son 700 metros, ¿no? Entonces más o menos son 700 soles, una cosa así, ¿no? Entonces, bien, por lo menos ese es el valor que salió en esa pregunta de examen, ¿no? Que fue un examen académico. Bien, ¿queda claro cómo sale todo esto? A ver, me dicen. ¿Queda claro ello? Profesor, solo tengo una duda, Ajá. ¿cómo se calculó el transporte a pagar? Solo esa parte. ¿El transporte a pagar, el de acá? Sí, sí. El transporte te dice, mira, acá hay justo, fíjate en las unidades. El transporte a pagar es metros cúbicos La por de, kilómetro. la de arriba, profe, la de arriba, transporte a Acá pagar en dice, metros. acá Sí, dice sí, metros cúbicos por metro. ¿Ya? eso. Acá yo he calculado la distancia. Es decir, estos valores de acá son mis, no, de la ciencia celeste, son las distancias que yo he obtenido. Por ejemplo,
en la cámara 1, que es abierta, yo tengo que llevarlo 900 metros, en menos de 1 kilómetro, o casi 1 kilómetro. ¿Ya? ¿Pero cuánto? 40 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que llevar, ¿no? Entonces, ahí, por eso yo multiplico acá la distancia, ¿no? Acá te dice, ¿no? Metros cúbicos por kilómetro. Simplemente acá multiplicas la distancia que obtuviste por el volumen, ¿no? ¿No? La distancia de transporte que es esta por su volumen. Y así lo multiplico todo. Entonces, al final yo tengo que pagar, por ejemplo, 38 metros cúbicos, ¿no? Por kilómetro acá, ¿no? A 10 soles el metro cúbico, más o menos 380 soles, más o menos. ¿No? Digamos, sí. En realidad el costo debe ser más, ¿no? Ese es un ejercicio bastante antiguo, donde 10 soles era más dinero, ¿no? No creo que sea ese monto, nada más. Pero va por ahí. ¿Sí? Voy a quitarle esto de acá. ¿Sí se entiende? ¿De dónde salió? Sí, profesor, gracias. Sí, Muy sí, ahora bien. sí entiendo. Bien, ahora les decía, ¿no? Si llevamos todo el excedente de esta cámara, es decir, lo que me está diciendo acá es que en vez de botar esto de acá a acá, que lo bote acá. ¿Qué pasará si hago esto, no? Es decir, lo voy a llevar hasta este otro botadero. ¿Y qué va a pasar con el costo? ¿Será igual? ¿Será más? ¿Será menos? No sé. Entonces, a ver, voy a copiar esto de acá. Lo voy a pegar acá. Ya, como está con fórmulas, está ahí, ¿no? Es decir, lo mismo lo tengo acá. ¿Ya? Pero acá es donde voy a hacer el cambio. Ya, voy a quitar esto de acá. Me dice, de la cámara 1, llévalo a este botadero que está acá. Bien, entonces, voy a ver acá. Sería, a ver, la distancia sería esta de acá, ¿no? 502.287, ¿ya? Le tengo que quitar 2/3 de esto, ¿no? Es decir, a esta distancia, que es todo esto de acá, le quito 2/3 de esto, va a ser la distancia de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, su centro de gravedad es a 1/3, ¿no? Pero para efecto debo quitarlo así. Entonces voy a poner acá igual, ¿ya? Igual, voy a ponerlo más pequeño para poder verla. Voy a bajar un poco el tamaño, lo voy a poner por acá, ya si no, no voy a... Ya ver. Igual, el de acá, ¿no? 502.287. 502.287. Menos 2 por 2 por 2 por 149.146 entre 3. Ya, cierro paréntesis. Ya, a esa distancia le tengo esto. Y a eso le voy a sumar los 300 metros. ¿Sí? 300 más. ¿Sí? Ya, es decir, a toda esta distancia de acá, le estoy restando 2/3 de esto. De acá. Y me va a quedar la distancia desde el centro de gravedad hasta este límite, punto. Y de acá le voy a sumar los 300. A ver, eso es lo que estoy poniendo. Ya, no sé si me entienden esa parte. Sería 502.287 menos 2 por, esto es 1/3, y le sumo los 300. Bien. Profe, disculpe, ¿por qué por 2 y por qué entre 3? Ya, ahorita te digo. A ver, voy a darle un enter acá para ver el valor que me sale. Ya, enter. Ya, miren, ¿por qué 2/3? A ver, lo que estoy haciendo es lo siguiente, ¿no? Voy a ir acá. Ya, yo tengo esta distancia de acá hasta acá, ¿sí? A esta distancia, ya, yo le voy a restar esta distancia de acá. Ya, como este es un triángulo, ya, la primera era 1/3, este es 1/3,
Y esto es 2/3. ¿De quién? De 149.146 de esto. No, al primero lo ponía directo, ¿no? Lo sumaba 1/3, que era este el D1 más el D2. Pero ahora me tengo que ir hasta el otro lado, pues, ¿no? Entonces, lo que hago es la distancia total, le quito los 2/3 y me va a quedar esta distancia, ¿no? Desde el centro de gravedad, mejor dicho acá, desde su centro de gravedad hasta, voy a ir todo esto hasta la parte de acá, ¿no? Pero por la carretera, ¿no? Obviamente. Y de ahí para abajo es el D2. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende lo que hice? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Ya? Y miren, ¿qué obtengo con eso, no? Si ustedes se fijan, acá las distancias son más cortas, ¿no? Estos 900 metros es bastante. Porque, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, acá. ¿Ya? Voy a salir de acá porque no sé esto. Miren el Profe, costo. disculpe, una pregunta. Ajá. Esa es la distancia del C1, ¿no? A la cantera 2. Ajá, al botadero. Ok, ya, ok. Ya, Claro. gracias, O sea, profe. yo lo que estoy haciendo es, acá lo voy a poner con el lápiz de la frente. Ya. Voy a seleccionar un... Profe, Lo que estoy haciendo es para, esto, ¿no? De acá, este es el centro de gravedad. Es esta distancia desde acá, tengo que ir toda la carretera hasta acá. Ya, ¿cómo obtengo esa distancia? ¿No? Este D1. Lo voy a tener acá, 502.287 menos esta distancia. Estos son los 2/3. Y ahí ya tengo ese D1. Ajá, ¿cuál era la pregunta? profesor, a las Ajá. cámaras abiertas también se le halla la distancia media. La distancia media, no, porque la cámara abierta, lo que está ocurriendo en este tramo que estoy cortando, digamos acá, voy a volver a la línea azul, es acá en esta parte solamente tengo corte, es decir, tengo material acumulado acá, ¿ya? Y todo ese material, digamos que tengo acá acumulado, ya no tengo a dónde llevarlo, solamente lo único que tengo que desde su centro de gravedad, que es este de acá de la carretera, lo llevo de 1 y de 2. ¿No? Bueno, lo O, comentaba porque en el Excel creo que lo está sumando ¿cómo lo estoy sumando? en la celda, o sea, lo pone como distancia excedente. Acá, Ajá. distancia, para acá la distancia media. No, pues si las cámaras cerradas son las que tienen únicas distancias libres y las Ajá, cámaras abiertas sería 0. claro. A ver, déjame ver. Este es lo que No, pasa que igual, esto ah, ajá, en distancia media debería ser 0 en las cámaras abiertas, ¿no? debería ser 0 o, a ver, pero si va a salir un valor, igual tiene que salir un valor porque tienen los dos. Entonces, ¿qué pasa cuando sale un valor? A ver, acá sí hay una, claro. Pero no era cero en las cerradas. ¿Cómo? Sí, sí, en la cerrada. Pero acá, claro, acá mi distancia. Pero acá, bueno, acá tengo que aplicar la fórmula, ¿no? Pero, digamos, claro, como es criterio, sí, efectivamente, acá debería colocarle 0, ¿no? Directamente. O sea, en las dos cámaras eh, debería colocarle 0. En estas dos. Profe, yo ahora estoy viendo la PPT de esa sesión y Ajá, estoy viendo que en distancia media sí lo hizo como usted lo hizo en el Excel. O sea, sí le pone un valor. Donde no pone valor es en distancia libre. O sea, sí, tal cual como lo puso en el Excel. ajá. Claro, porque acá está, a ver, voy a poner acá un ratito, ya voy a volver como estaba. Vamos a considerarlo así, creo, porque lo que pasa es que te va a producir una distancia, ¿no? Acá tengo el ejercicio anterior, por ejemplo. Ya la cámara abierta igual es esta y también tiene 0,45. Y aquí es una distancia media. Ya. Claro, pero Esta ahí en distancia distancia media excedente va a ir a la le pone, distancia excedente.
más la distancia libre, entonces es, a ver, una distancia excedente, más una distancia libre, en ese caso se va a parar. Yo creo que, a ver, mira, en teoría debería ser 0, en teoría, este valor de acá. ¿Ya? Porque, o sea, efectivamente, pues si es una cámara abierta, no tiene longitud libre, ¿no? Perdón, longitud media, ¿no? Ya, en fórmula sí te va a aparecer un valor. ¿Ya? Entonces, como este valor que se te va a presentar acá te va a representar una longitud de transporte, ¿ya? Porque igual tú vas a tener que transportar el material para, digamos, acumularlo. Lo que pasa es que nosotros acá hacemos el siguiente supuesto, ¿ya? Y acá les voy a explicar esta parte. O sea, ¿por qué es esa distancia libre así? ¿Ya? O sea, tendríamos que entender la teoría. ¿Ya? Acá lo que me está representando esta longitud media de transporte, ¿ya? Recuerden que acá yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a hacer lo siguiente acá, ¿no? Digamos que esto es mi tramo de carretera. Lo voy a poner por acá, ¿ya? La carretera. Digamos que esto fuera la carretera. Entonces, en este tramo, esta parte que yo tengo acá de que cortar, por ejemplo, la primera parte, este pedacito va a ir de acá a acá. Esta va de acá a acá. Esta va de acá a acá, ¿sí? Entonces, estas longitudes que me están representando la longitud media, en realidad es una longitud variable, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo esto de acá? Del centro de gravedad al centro de gravedad, es como si todo el material, ¿ya? Que está acá en esta parte de corte va a salir de este punto. Es decir, todo este material de acá, su centro de gravedad terrestre va a salir de acá. ¿Ya? Porque recuerden, por ejemplo, para la primera parte lo hago con la maquinaria, pero para la parte de acá, la más extensa, ¿no? Digamos que yo tengo de acá que cortar, traerlo hasta acá, ya acá de repente necesito la maquinaria, ¿no? En este caso. Entonces, esto me está representando un promedio, es decir, como si todo este volumen saliera de este punto y va a llegar exactamente a este punto. Y no es así, pues, ¿no? O sea, es una representación. Entonces, si yo tomo en consideración igual cuando voy a cortar, ¿no? Digamos así, yo voy a ir llevando el material un poquito, un poquito, un poquito, para, digamos, que ese material que se ha acumulado lo lleve el volquete. Es decir, va a haber un pequeño transporte que se va a hacer ahí. Y ese es el que me va a representar justamente esto de acá, ¿no? Este valor de acá. De las cámaras abiertas. Que si te dan cuenta van a ser más pequeños también, ¿no? O sea, pero digamos son valores que se van a presentar. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí deberíamos dejarlo, ¿no? O sea, si bien es cierto, la teoría te dice que no hay, pero sí haces un movimiento previo para subirlos al volquete, ¿no? Y ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Si bien es cierto, acá yo le pongo la distancia media, ¿no? Que me sale un valor pequeño, ¿no? 4 y acá. Cuando yo lo quito con la distancia libre, ya, a ver acá, ya, o sea, me queda, claro, acá me queda, como lo puse 0, entonces me queda, pues, ¿no? Entonces este valor pequeño, ¿no? En este caso. Entonces queda ahí. Sí se entiende, ¿no? Esta parte. Yo creo que deberíamos dejarlo, ¿no? Igual en el ejercicio también lo habían dejado, ya, pero sí es un buen punto, ¿no? Que se tiene que tomar en referencia. Pero yo pienso que esta distancia, lo que te está representando, en este caso, es el movimiento que tú vas a hacer para colocarlo en el volquete, pues, ¿no? Es decir, cuando hay una longitud más o menos larga, va a transportar un poco más, ¿no? En ese caso. Entonces, igual lo dejan acá, sí, o sea, lo dividen nada más ahí. Igual todos los profesores también tienen ese criterio, así que lo van a usar igual, les va a calificar igual. Bien, entonces, miren, ¿qué pasó en este segundo caso? ¿No? Miren, si esta distancia a la cantera bajó, o sea, si yo lo mando a esta que pareciera que fuera la que está más cerca, porque está acá a su lado, ¿ya? Pero la distancia acá es lejos, pues, ¿no? O sea, son 900 metros, ¿ya? Entonces, miren, mi costo es 739. Si yo lo llevo al otro botadero, el otro botadero en realidad está más cerca que este, ¿ya? El costo baja a 640. Entonces, esto fue la pregunta
que se planteó en ese examen. Bien, a ver. ¿Queda claro hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta. Todo claro. Todo claro, muy bien. Ahora voy a ver esto, voy a traerlo por acá. ¿Cómo lo amplío? Acá lo amplío. Ajá. Ah, mi cámara está apagada, ¿no? Está ahí. Bien, todo queda claro. A ver, ¿cuántos han entrado? 113 más o menos. Voy a hacer una captura. Yo, ahorita. Yes. Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si no para dejar por Profe. terminada. Ajá. O sea, me ha quedado la duda todavía de lo último que acaba de explicar sobre Ya. la distancia media, ¿no? Porque hay Ajá. ejercicios también que he estado viendo que no Ajá. lo considera, pero usted acá sí lo considera. O sea, no sé al final qué poner en el examen, que sería la Por mejor eso, recomendación, ¿no? ya, por eso yo les estoy planteando lo siguiente, ¿no? Y igual eso lo voy a, si fuese el caso, lo coordinaremos con los profesores también, no les indicaré. Ya, en este caso sí se les está colocando, o sea, la distancia media, a ver, quiero ver cómo no ha estado por acá. Y había algún ejercicio anterior también. Ya, Profesor, una consulta, ¿y ajá. los temas que van a venir es desde todas las semanas o a partir de tal semana? No, a ver, el examen se supone que es del examen parcial hacia el final. O sea, no debería venir la primera parte, en ese caso. Ya debería ser solamente la segunda parte. Ya, ahora, el criterio, miren, en clases está esta resolución. Esto está en las diapositivas de la clase, ya, en el cual sí lo calcula. Ya, este es un ejercicio que está en clases. Ya, y sí se calcula para, esta es la cámara abierta, ¿no? El 0,45. Entonces, este es tu sustento por el cual tú estás considerando ese valor. Y como les digo, en realidad este valor sí tiene cierta lógica, porque, o sea, cuando llega, no es que todo sale exactamente del centro de gravedad, pues, ¿no? En ese caso. O sea, sí me está representando, pero hay a veces un mayor o menor movimiento y eso no va a significar mucho, ¿no? Porque realmente los que te generan costos mayores, más que este excedente que se va a presentar en la cámara abierta, es las distancias a los botaderos o yacimientos, ¿no? Que son los que te generan mayor costos en la vía. Es decir, si tú en tu carretera, porque tú lo que puedes hacer es que tus cámaras abiertas queden cerca, ¿no? Entonces, recuerda que también cuando lo hacen como la figura de un triángulo, una figura más o menos geométrica, es una figura aproximada, ¿no? Entonces, no es que fuera exactamente así. Y en la teoría, por ejemplo, cuando ya tú vas a la obra y empiezan a hacer el movimiento de tierras, ya a veces, sobre todo en las mismas zonas donde tienes cámaras cerradas, a veces te parece un poco más de volumen o te falta. Entonces, igual tienes que traerlo y ponerlo, pues, ¿no? Entonces, eso es como un extra, porque no es un cálculo exacto. Pues, o sea, no es que ya mi carretera quedó así exactamente, no, pues, porque hay otras obras que se hacen, algunas ampliaciones sobre anchos, algunas cosas más, y eso hace que varíe un poco, ¿no? En ese caso. Ajá. Bien, entonces el criterio creo que está acá en la misma diapositiva, entonces aplicar con esto de acá, ¿no? A la cámara abierta. Profe, Y, en- y el resto es ah, bastante sencillo. Ajá. sí, disculpe. Entonces, para que quede claro, la distancia libre en cámaras abiertas siempre la vamos a considerar cero y la distancia media sí la consideramos normal, ¿no?
Las distancias medias, sí, normal, así como está. Ok. Y Claro, la o sea, libre la 0, ¿no? distancia libre a las cámaras abiertas le pone 0. Ok, Ya. ok. Y la distancia al yacimiento es lo contrario, ¿no? En la cámara cerrada, digamos, va a ser 0 porque no se lleva a ningún lado, y solamente en las cámaras abiertas habría longitud o distancia hacia una cantera o hacia un botadero. ¿Ya? Y para el caso, acá estás aplicando la fórmula, ¿no? Que es el volumen el momento entre el volumen, entonces así que acá directamente te sale el valor. ¿Ya? Y este valor en realidad es como que un pequeño excedente que se le da, pues entonces en todo caso correntista, pero creo que tiene justificación en ese sentido, ¿no? De que realmente no sale de un punto exacto, ¿no? Todo, en ese caso. Entonces sí estaría más o menos bien, ¿no? En ese caso. Bien, creo que con esto estaría, por lo menos esta parte, ya ustedes practiquen un poco lo que son las curvas verticales. En realidad son, digamos, temas más sencillos, ¿no? De plantear cómo se replantea una curva vertical, cómo se estacan, cómo se ponen, entonces algunas cosas más, ¿no? Ya recuerden que los exámenes, sobre todo, digamos, de las indicaciones que hemos tenido con los profesores, es que está permitido el uso de cualquier tipo de material, menos de copias de preguntas de examen, ¿no? O copias de cuaderno de otro compañero. Ya, al menos dense el trabajo de hacer su propio material, pues, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este examen, ya, y lo quiero poner en mi cuaderno como referencia, sí está bien, o sea, es correcto, puedo usarlo. Pero no voy a ser pues, todo ocioso y agarrar, sacarle una copia a un examen y traerlo ahí, pues, y recién me voy a poner a estudiar, o sea, no tiene sentido eso. Ya pueden traer impreso, por ejemplo, sus diapositivas de clases, sus tablas, lo que ustedes crean más o menos conveniente, ¿no? En este caso. ¿Ok? Bien, creo que eso sería todo. Ya espero que hayan entendido un poco más acerca de este tema que a veces es un poco confuso, ¿no? O sea, quise enfocarlo un poco más en este punto porque a veces lleva un poco a confusión en los temas y es un tema, en realidad no es un tema muy complejo, es un tema bastante simple. A ver si me comentan antes de terminar de qué sedes, de qué salones, con qué profesor están llevando los que están presentes. Donald. Ah, con Bueno, Donald y Elena, creo que eso, ¿no? Ajá. Donald, como Rey Carlos, San Con Miguel. Reyes. Ah, también con Reyes. Ajá, muy bien. Con Coñique, profe. ya. Con Reyes Ñique. Ajá. Roberto Jiménez. Roberto Jimeno. Ah, muy bien. Profesor, una última pregunta. ¿Me Ajá. escucha? Sí, te escucho. Va a venir igual cálculo de, bueno, corrección de cotas convexas y cóncavas en curvas verticales. ¿Cotas o curvas? Corrección de cotas, ¿no? Ah, eso no es corrección, eso es replanteo de curvas. O sea, tú replanteas, claro, esas son las cotas rojas o cotas en la curva. Eso sí, porque son temas que están en la segunda parte, ¿no? Entonces, eso sí tienen que saber cómo calcular esos valores. Es solamente aplicar ecuaciones, ¿no? La ecuación de una parábola para determinar ciertos puntos y solamente usar pendientes y distancias, ¿no? Nada más, en ese caso. No va a haber grabación, creo que ni siquiera grabado, no sé, está Diego, creo que es el que configuró esto. No sé si han grabado o no, pero... Ujú. Ya, la idea es que, más que nada, es que ustedes, yo pienso, si ustedes han tomado nota, han apuntado, han visto, o sea, sobre todo entender bien el concepto, porque si tienen bien el concepto, cualquier tipo de pregunta lo puedes resolver, una vez que tengas clara tu teoría. O sea, puedes enfocarlo, piensa bien cómo lo has hecho, cómo lo has planteado. Ya, yo imagino que habrán tomado algunas capturas de imagen, ¿no? A esa parte, entonces pueden, fácilmente volver a calcularlo ustedes, ¿no? Recuerden que el examen no va a ser con Excel, por eso tienen que pensar cómo lo hacen con calculadora. Normalmente es con 3 decimales, ¿no? Por lo menos yo planteo así, ¿no? En los míos. Bien, les agradezco a todos por su asistencia, ¿no? Ha sido bastante numeroso también. Profesor, disculpe. Ya. Ajá.
El examen es escrito, ¿verdad? No nada de Excel ni... Para los que son, por ejemplo, virtuales, Sí, ya. ya les comento, ¿no? Para los que son virtuales, el examen va a ser supervisado. Es decir, así como ven ahorita en mi caso, yo tengo que prender mi cámara, ¿ya? Y tienen que aceptar la supervisión. La supervisión te indica que el docente supervisor, que en este caso va a ser el docente del curso, puede ver tu pantalla, puede ver lo que estás haciendo, ¿no? Qué cosas tienes abierto. ¿Ya? Por si acaso no pueden, yo ahorita estoy con doble monitor, por ejemplo, ¿no? Para el examen tendría que desconectar, porque también sale, el profesor va a ver si tienes doble monitor o no. Igual ve los dos monitores, pero te va a pedir que desconectes porque debería aparecer solamente uno. No, pues no necesitas nada, porque solamente vas a copiar. Ahora, si yo voy a dar mi examen de forma virtual, yo tengo, por ejemplo, mis hojas, ¿no? En las cuales voy a rendir mi examen, no mis hojas cuadriculadas, qué sé yo. Yo pongo mi examen, digamos, para resolver y no tengo que copiar toda la pregunta, o sea, pongo mis datos, todo, viendo mi examen y empiezo a resolver, ¿no? Como si estaría dando mi examen de manera normal. Una vez que termino, ya yo no puedo estar con el celular ahí. Recién que termino, agarro el celular y voy a empezar a tomarle las fotos para pasarlo a PDF, ¿no? Que es la forma más rápida, ¿no? O las fotos, digamos, o sea, porque para eso tienen como que 10 minutos, creo, para hacer eso. Y en ese caso sí, lo dan. Ajá. En el caso de los de presenciales, netamente escrito, ¿no? En el caso de los presenciales es escrito y el profesor va a estar en el salón, así que no hay ninguna diferencia. Ahora, si un alumno, por ejemplo, ¿no? Por si acaso no vayan a estar tratando de dar su examen con el iPad, porque no te permite compartir, por lo tanto, no te van a considerar tu examen como que estás rindiendo, ni con tu celular. Tienes que entrar con una laptop para el examen, para todos los que son virtuales, ¿no? Para que puedan dar el acceso y de que puedan compartir. No esperen a último momento, no, ahorita mientras sacan, ponen, buscan cómo hacer, se les pasa el tiempo y van a dar mal su examen. Su examen tendrían que aprovechar ustedes todo el minuto. Los que son presenciales también tienen que llegar temprano para que puedan, digamos, rendir un buen examen. Y uno va a llegar 10, 15 minutos tarde y darle chance pues que a los demás que estén avanzando, ¿no? En ese caso. Ajá. ¿Qué otra pregunta hay? Fue una pregunta, aparte del tema de movimiento de tierras, otro tema que puede entrar en el examen. Puede entrar lo que son curvas verticales, ¿qué más hemos hecho en curvas verticales? En la segunda parte. También parte de teoría, por si acaso. Teoría sí tienen que manejar casi todo, ¿no? Lo que es en ese caso. No sé, los temas de rasantes. Bueno, eso entraría todo en lo que es el perfil longitudinal, ¿no? Cuando desarrollas la parte del perfil longitudinal, te pueden dar ahí, por ejemplo, distancia de visibilidad de parada, ¿no? Que ya es complementada con el perfil longitudinal, pero en realidad la distancia de visibilidad de parada a veces viene con la curva vertical, así que también por ahí, ¿no? Más que nada. Entonces, es básicamente toda la segunda parte, ¿no? Secciones, por ejemplo, puede venir. Puede venir tramos en ascenso, creo que hicimos antes no, después ahora creo que podría venir, por ejemplo. Entonces, en algunos casos. ¿Eso era tramos en ascenso y descenso, no, profe? ¿O ¿Cómo? los tramos eran en descenso y ascenso, no? En ascenso, en descenso no. O sea, lo que pasa es que cuando tú entramos en ascenso, puede requerir un carril adicional, ¿no? No todos requieren carril adicional. Entonces, y si requiere, hay que ver si la distancia que tengo me permite que calce esa distancia. Es decir, tengo que evaluar entre curva y curva la tangente, ¿no? Porque recuerden que en curva no debería adelantarnos, ¿no? Entonces yo tendría que tratar de desarrollarlo en una tangente, ¿no? No cuando haya curva circular, en ese caso. Bien, entonces creo que eso sí sería todo. Les deseo muchos éxitos a todos, háganlo bien, hagan quedar bien a sus profesores, den un buen examen y veamos pues cómo van, pues no igual como van con mis alumnos también, que por ahí veo algunos que están presentes, ¿no?
Bueno, por ahí. Bien, Gracias, profe. gracias a Es una todos. buena semana para morir, profesor. No, más bien al contrario, ¿no? Es un luego. buen momento para subir bien, para subir las notas. Hasta luego con todos. Ciclo. Hasta el próximo ciclo. Chao, profe, cuídate. Hasta luego. Profesor.